Hola, soy Octavio Aburto, científico que dedico mis investigaciones y mi tiempo a explorar, conocer y conservar los mares mexicanos. Hoy les quiero invitar a sumergirnos en una historia que viene del Pacífico mexicano, una historia sorprendente. Vamos a hablar del Parque Nacional Revillagigedo, un área marina protegida enorme, gigantesca. De hecho, la más grande de Norteamérica y la 13ª en el mundo. Lo más interesante es cómo parece que ha desafiado algunas predicciones económicas bastante pesimistas. ¿Es posible proteger una zona muy grande del océano sin que esto suponga, digamos, un golpe fatal para la pesca industrial? Esa es la gran pregunta, porque saben, también esa era la gran preocupación. Y la respuesta, según un estudio que hicimos entre un grupo de científicos y científicas, es compleja y la verdad más optimista de lo que se pensaba. Vamos a usar este estudio como guía. Lo publicamos en la revista Science Advances. El trabajo usó datos satelitales. Sí, el monitoreo satelital, y lo complementamos con información sobre la biodiversidad de la zona, que es además increíble. Ahí me ha tocado bucear con mantas gigantes, tiburones, tiburón ballena, ballenas y muchas especies que solamente viven ahí en Revillagigedo. Son las especies que se conocen como endémicas. También me ha tocado bucear con delfines, pero bueno, no estamos ahí para hacer turismo, sino para hacer ciencia y para entender qué pasó de verdad cuando se creó la reserva. Voy a poner un poco de contexto. En noviembre del 2017 se crea el Parque Nacional, 147,000 kilómetros cuadrados. Ojo, la zona marina totalmente protegida, sin pesca de ningún tipo, más grande de Norteamérica. Cero pesca, cero extracción, nada. Y claro, el sector pesquero, especialmente los atuneros, se pusieron en pie de guerra. Bueno, no tanto, pero sí reclamaron. Hubo una oposición bastante fuerte. Según sus cálculos, se podría perder hasta o dentro de un 30 y un 20% de sus capturas de atún y otras especies en el Pacífico. Y eso es una barbaridad de dinero, como se podrán imaginar, y también una pérdida de alimento bastante clara. Normal que estuvieran pues no muy contentos. Y aquí es donde entra la ciencia. ¿Qué pasó realmente con la decisión de hacer esta gran reserva marina? Nuestra investigación analizó datos BMS, que es un sistema de monitoreo de buques. Ese sistema le da seguimiento por satélite a todos los barcos, como un GPS que monitorea a estas embarcaciones, pues para poder saber dónde andan. Siguieron a la flota industrial mexicana, a los atuneros, a los que pescan tiburón y a otros, antes y después de crear el Parque Nacional, en un periodo bastante largo, de 2008 a 2022. Lo primero que teníamos que hacer era comprobar si la prohibición se cumplía, es decir, ¿se pesca menos dentro del parque o no? Y aquí les va una pregunta para ti o para ustedes que me están viendo. ¿Cuánto creen que disminuyó la pesca dentro del Parque Nacional Revillagigedo después de que se creó la reserva? A, un 35%, B, un 58%, C, un 82%. Piénsenlo y en unos segundos les digo la respuesta. Y sí, de forma muy clara, la actividad pesquera dentro de los límites del parque se desplomó. Cayó un 82% en promedio. Un 82%. Eso es un montón y sugiere un cumplimiento muy alto de la flota atunera o pesquera, y eso merece un aplauso. Y el propio estudio menciona que la tecnología ayuda mucho. Este BMS también se complementa con otro sistema que es el AIS, otro sistema de identificación que permite vigilar bastante bien a los barcos. Así que misión cumplida dentro del parque. Pero recuerden que esa no era nuestra pregunta principal o la pregunta que todos andaban buscando la respuesta. El miedo real era si las capturas totales se desplomaron, se hundieron o si realmente se perdió ese 30-20% que los pescadores industriales decían que iba a pasar. Y aquí viene
viene lo más interesante. El estudio, analizando datos, no encontró pruebas estadísticas. Ojo, de que la eficiencia de la pesca, lo que se mide como captura por unidad de esfuerzo, el CPUE, o sea, una medida muy utilizada para evaluar la salud de una pesquería, disminuyera de forma significativa para la flota industrial del Pacífico. Es decir, si los barcos tenían que trabajar más horas o recorrer más distancia para capturar la misma cantidad de pescado, la buena noticia es que sugiere que no hubo una afectación grave para el volumen de pesca. Ni para los barcos que solían pescar allá adentro, ni para los que nunca habían pescado en esa zona. No hubo una caída generalizada detectable con la estadística en la eficiencia de cómo los barcos pescan. Proteger una zona inmensa, más de 14 millones de hectáreas, no implicó directamente pescar menos o peor en general. Entonces, para responder claro, no se vio ese impacto negativo global en la eficiencia que tanto se temía. Pero recordemos que también había otra preocupación y que era el desplazamiento. Si cierras aquí, si cierras Revillagigedo, los barcos se van a otro lado a pescar, aumentando la presión de pesca en otras zonas del mar, y pasó eso. Puede ser una hipótesis lógica, el famoso efecto de desplazamiento. Y esto es sorprendente. El estudio descubrió que el área total del océano que usaba la flota industrial disminuyó. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Tendría que haber aumentado al concentrarse fuera? Pues no, disminuyó significativamente entre un 53% y un 55% en promedio después de crear el parque marino. Y eso es muy llamativo. Bueno, seamos cautelosos con lo que dice el estudio. Sí, algunos barcos pescaron más lejos, en alta mar, pero esa tendencia ya existía de antes. Probablemente tiene que ver con otras cosas, las condiciones del mar ese año, la tecnología que usan, quizás los subsidios que se han reducido para esos barcos. No parece que la causa directa de esa reducción de área fue el parque de Revillagigedo en sí. Pero el hecho a resaltar es que no hubo ese temido aumento de la presión por desplazamiento. Al contrario, disminuyó. Entonces, el impacto económico directo parece que no fue ni de lejos el que se vaticinaba. Lo que es una gran noticia porque quiere decir que podemos crear reservas marinas y no solo no impactan negativamente, sino que nos ayudan. Y más allá de la pesca, hay buenas noticias, porque la verdad es, ¿cuál es la importancia de proteger áreas como Revillagigedo? ¿Qué tiene de especial este parque nacional? Pues es fundamental no olvidarlo. Revillagigedo es un punto clave de biodiversidad. Hay otros estudios, por ejemplo, que han seguido animales como tiburones, que demuestran que es una zona crucial para muchas especies, incluyendo especies de tiburones, de ballenas, de tiburón ballena. Un refugio para ellos. Y ya saben ustedes que los tiburones no son esos villanos del mar que están esperando que nos metamos para movernos las patas. De hecho, los tiburones desempeñan un papel muy importante en la salud de los ecosistemas marinos. Al ser depredadores tope, regulan las poblaciones de otras especies y mantienen el equilibrio ecológico en Revillagigedo, pues en muchos lugares. Podría suceder algo muy importante, porque si se convierte en un auténtico santuario de tiburones, podría ser una de las áreas más importantes del mundo. Y esto justifica científicamente quitarles la presión pesquera de encima en esta área. No solo los tiburones se benefician de áreas como Revillagigedo, también peces muy importantes comercialmente, como el atún aleta amarilla. Ya se sabía por investigaciones previas a la creación del parque que a estos atunes les gusta quedarse cerca de las islas Revillagigedo. Son como su casa. Y hay otro punto importante si vemos al futuro: los corales. Hay estudios que sugieren que, por sus características oceanográficas tan especiales y por estar bastante aisladas de impactos humanos directos, las islas de Revillagigedo podrían funcionar como un refugio climático. ¿Un refugio climático para corales? Sí, un lugar donde los corales podrían resistir mejor el calentamiento del océano y el calentamiento climático. Crear refugios climáticos es urgente porque los arrecifes de coral, las especies de coral en general,
están entre los ecosistemas más amenazados del planeta. Más del 50% ya ha desaparecido o está en declive debido al calentamiento del mar, la acidificación del mar, la contaminación y la sobrepesca. Si no se toman medidas, podríamos perder hasta el 90% de los corales para el año 2050. Y la reserva de Revillagigedo tiene el potencial de ser un muy buen refugio en México, pero también a nivel mundial. Entonces, resumiendo un poco de todo esto, tenemos un caso de estudio muy potente. Una reserva marina enorme que por un lado parece que se ha conseguido proteger la zona, bajando la pesca dentro de la misma, una barbaridad, 82%. Y por otro lado, no parece haber causado ese descalabro económico general en la flota industrial que se temía al principio. Y tampoco parece haber provocado simplemente que se fuera a pescar a otro lado. Entonces, es muy fácil. Revillagigedo se perfila como un ejemplo mundial muy interesante. Sugiere que es posible crear y gestionar grandes áreas marinas protegidas que funcionen para la conservación, para tiburones, atunes, corales, sin que esto signifique automáticamente una ruina para la pesca industrial a nivel global. Y esto nos deja pensando, si proteger áreas enormes como esta no tiene por qué suponer un golpe económico tan directo a la pesca a gran escala, ¿qué implica esto para esas metas globales de conservación que todo el mundo anda buscando? Proteger el 30% del océano para 2030 plantea una cuestión fundamental sobre el equilibrio. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar la tecnología como el BMS que comentábamos y la transparencia de datos que el estudio destaca como muy importante para conseguir las dos cosas? Proteger el mar, que es urgente, y mantener un uso sostenible de los recursos, que también es muy importante. ¿Se podría replicar este modelo, este aparente éxito en otros sitios? Esa es la gran pregunta que queda abierta. ¿Es Revillagigedo un caso único o una lección aplicable a otros lugares? Ese, amigos, es el gran desafío. Soy Octavio Aburto. Nos vemos en el próximo episodio de Celsius Meet.